a celebration of life, death, and the struggles of our ancestors. Check it out. Let me hear you say, everyday people. En el año 1945, el arquitecto Amancio Williams construye una casa espectacular en la ciudad de Mar del Plata. Una casa construida sobre un arroyo, con un diseño revolucionario para su época, que aún hoy sorprende. Una casa pensada con creatividad, aún en los más mínimos detalles, que soportó el paso del tiempo, el abandono y el vandalismo. Pero ¿quién fue Amancio Williams? ¿Para quién construyó esta casa en la que nunca vivió? ¿Qué detalles hacen diferente a esta casa? ¿Cómo fue rescatada por el actual gobierno comunal? ¿Quiénes y de qué manera trabajan hoy para su puesta en valor? De esto y mucho más estaremos hablando hoy con la arquitecta Graciela Diorio, Directora de la Casa sobre el Arroyo. Bienvenidos a otro programa especial de Magazine Show. Hoy, la Casa del Puente. Ya estamos ubicados en este lugar tan lindo, en este patrimonio que es histórico aquí en la ciudad de Mar del Plata, con Graciela Diorio. Ella es directora de la Casa del Puente. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, encantada de recibirlos aquí. Bueno, muchas gracias por cedernos esta entrevista y comenzar con la historia, Patricia, de la Casa del Puente. Una historia que, por lo que sabemos, muy rica. Y bueno, queremos saber quién fue el arquitecto Amancio Williams. Sí, claro, cómo no. Bueno, el autor de estas obras que nos acompañan, siempre hablamos de la Casa del Puente, una casa que es una de las viviendas, quizá de las 10 casas más famosas del siglo XX en todo el mundo. Mirá. Y Amancio Williams concibió esta obra de arquitectura para su padre, un reconocido músico de la Argentina, y crea una obra única, una obra que, si tenemos que describirla, podríamos decir que es un arco que sostiene una caja encima. ¿Pero qué es todo esto? Bueno, una obra que está en lo que se considera el movimiento moderno de la Argentina, una obra que fue realizada entre 1943 y 1945, y para la cual un arquitecto como Amancio Williams, que había estudiado ingeniería, que era inventor, aviador y también arquitecto, una carrera que hizo solamente en 3 años y medio, que hay que hacerla en ese tiempo, sí. concibe esta obra de hormigón armado en un parque patrimonial como es este, porque aquí estamos no solamente en un parque centenario, estos árboles que nos acompañan son robles que fueron plantados en 1915 por Matilde de Anchorena, sino que además la casa está ubicada en un predio absolutamente patrimonial para Mar del Plata, porque se trata de 2 manzanas atravesadas por el cauce del arroyo fundacional de la ciudad, el arroyo que dio origen a que Mar del Plata existiera en este lugar, que es el arroyo de las Chacras. Y justamente lo que pasa aquí es el cauce a cielo abierto, que queda solamente en este lugar abierto, de este arroyo tan importante. Y justamente es llamativo, Amancio Williams decide, teniendo 2 manzanas para construir un edificio, unir poéticamente las 2 orillas del arroyo, poniendo la casa justo sobre el arroyo y conectándolo. Es una obra que podríamos decir que es moderna hoy también, por ¿no es cierto? Hoy día se construyen cosas como estas. Él se adelantó enormemente a su tiempo. Y también porque, a pesar de la modernidad que tiene la obra, guarda tradiciones de la Argentina. La casa interiormente es como un rancho o como una casa chorizo. Tiene una sucesión de cuartos, uno atrás de otro, que dan a lo que en el rancho sería la galería, o en la casa chorizo es el patio. Y él logra esta síntesis increíble, por eso es tan reconocida, por la forma exterior, pero también por el simbolismo interior. Es una casa netamente argentina. Ahora, bueno, vos comentás que la casa une las 2 orillas Sí. de lo que sería el arroyo. ¿Por dónde se ingresa? Claro, bueno, esta es una dualidad, es interesante. El rasgo principal o protagónico de la casa es el arco. Un arco que replica la forma del arroyo, justamente como en un espejo. Pero en ese arco está una escalera que une las 2 entradas. La casa no tiene una sola entrada, sino 2. Un arco muy especial porque hace que la escalera vaya teniendo
alturas de los escalones que son variables, que se achican hacia arriba. Y esto tiene un sentido muy interesante. El propietario, Alberto Williams, tenía 80 años cuando hacen esta casa para él. Y uno dice, ¿cómo? Una casa a la que solamente se ingresa por escaleras, por cualquiera de las dos. Claro. Bueno, pero son escaleras muy especiales y ustedes van a ver cuando suban que uno no se cansa porque cuando llega arriba casi es plano. Esa es la importancia del arco, que resuelve una cuestión estructural, pero también una cuestión funcional, como es poder entrar de una manera armónica. Hablemos un poquito también del papá. ¿Quién era Alberto? Sí, es muy importante porque es una gran figura de la música. Quizá podríamos decir quien sentó el estudio de la música en Argentina, porque tenía los famosos institutos Williams que estaban en todo el país y mucha gente que ha estudiado música ha estudiado con sus textos. Este hombre, que es un hombre del siglo XIX, él nació hace 150 años aproximadamente, en una época en que la estética musical era completamente europea. Pero él reconoce los valores argentinos, todos los aires tradicionales, los bailecitos, las chacareras, las zambas, las cosas propias argentinas, y las recupera para la música argentina. Entonces él compone valorando a lo largo de todo el país los sonidos y las cuestiones naturales de cada lugar. Por eso esta casa es tan curiosa, porque esta casa es una casa estudio para un músico que componía, donde el estudio del músico está elevado. Justamente el arco permite esa elevación, y si uno se fija, el estudio está a la altura de los árboles, metido adentro de las copas de los árboles, en el lugar donde más pájaros había, que era donde estaba el arroyo, que por el agua los convocaba. Qué lugar de inspiración. Completamente, y cuando uno abre las ventanas, prácticamente es como estar dentro del árbol. O sea que Amancio Williams hace para su padre, este compositor tan extraordinario, una casa muy, muy especial, que le permite contar con el ambiente que él utilizaba para su composición. Y por otro lado, retomando lo que vos decías, para todos los argentinos es muy importante, porque cada vez que nosotros cantamos el himno, y el himno es un símbolo patrio que existe cuando lo cantamos, sí. La canción, como ha quedado, el origen se llamaba Canción Patriótica de 1813, y tenía 57 estrofas de Blas Parera y Vicente López y Planes. Esta versión sinfónica tan majestuosa que nosotros cantamos es la versión de Alberto. Y eso es muy importante porque si uno dice, cada uno de los argentinos, ¿qué tiene que ver con la Casa del Puente? Bueno, mucho. Todo. Parte. ¿En qué año se vivió en esta casa? Bueno, la casa se construye se diseña en el año 43, se termina en el año 45 y Alberto vive en ella hasta el 52, que fallece. Luego de eso vive una hija de él durante un tiempo. Y luego, bueno, la casa es adquirida por el señor Héctor Lago Beitía, que instala aquí la radio FM, la primera FM de la Argentina, que fue Helio 9. Y eso es muy importante como valor para la casa, por un lado por todas las personas que hoy están en Mar del Plata y que han trabajado aquí y han pasado, personalidades extraordinarias, periodistas, locutores, gente de la cultura, muy muy importante. Y porque en realidad el nombre original de la casa es La Casa sobre el Arroyo. Es el nombre que le dio a Amancio Williams y como se la conoce en el mundo, The House Over the Brook. Pero cuando vino la radio, se armó un modo de comunicación publicitario que decía, desde la Casa del Puente, un puente hasta su casa. Por eso, los marplatenses la llamamos afectivamente la Casa del Puente. En el mundo se la conoce como la Casa sobre el Arroyo. Momento de irnos al primer corte del programa y vamos a seguir con más historia desde la Casa del Puente. Así es, desde la Casa sobre el Arroyo. Bueno, dale. Pausa y ya regresamos, ¿eh? Con el servicio de alarmas monitoreadas de Prosegur tenés todo incluido. Seguridad, protección, la instalación y el abono. Conectate y activa tu tranquilidad desde 162 pesos masiva por mes durante el primer año. Llámanos al 451-9821 y protege tu hogar con Prosegur. En Independencia y Saavedra también está Ferias Comunitarias, para que compres todo en un solo lugar, con ofertas increíbles todos los días y la cordial atención de nuestros comerciantes. Ferias Comunitarias, Independencia y Saavedra. Mini
1946. Indumentaria masculina con carácter urbano y casual. Para hombres que llevan una vida moderna y están atentos a su imagen. 1946. Indumentaria masculina. San Juan 1946. La nueva porteña llegó a Constitución con ofertas increíbles. Fiambres, quesos, frutas y verduras, almacén y las carnes de exportación de Frigorífico Los Receros. La nueva porteña, tu nuevo centro de compras. Avenida Constitución 5400. Y seguimos junto a Graciela Diorio disfrutando de este programa especial de Magazine Show aquí en la Casa del Puente. Bueno, Graciela, en el bloque anterior estuvimos hablando de quién adquirió la casa, que fue Héctor Lagó-Beitía. Contanos un poco cómo fue el tema de la primer radio que estuvo aquí, LU9. ¿Cómo no? Realmente es una historia muy afectiva para los marplatenses, porque todos en esa época escuchábamos la radio, por ejemplo, el famoso Sonido 70 de Eduardo Zanoli, una presencia muy fuerte. Y fue verdaderamente importante porque en esa época la radio hace que esta casa, que si no hubiera sido mantenida oculta o no se hubiera conocido, la ciudad formara parte del imaginario y de la presencia aquí en la ciudad, ¿no? Fue una época de esplendor, la casa fue sumamente cuidada por el señor Lagó-Beitía. Él, inclusive, para poder instalar la radio debe hacer modificaciones en la casa principal, pero estas las hace con mucho cuidado de la mano del arquitecto Amancio Williams. O sea, para que la casa funcionara como radio, hacía falta poner equipos de aire, todo eso es cuidado y estudiado por Amancio para que pase por lugares que no alteren la fisonomía visible, por lo menos, de la espacialidad de la casa. O sea que en ese momento tuvo una gran trascendencia. Muchos locutores, periodistas, mucha gente de la cultura, como decíamos antes, han venido aquí a este lugar. Me contaban que los días sábados el señor Lagó-Beitía invitaba a la gente y muchas personas en ese tiempo visitaron la casa. De hecho, es toda una etapa, sobre todo desde el año 70 al año 77, en que la casa, que la radio es cerrada por el gobierno militar, que tiene un gran auge para Mar del Plata. Y justamente una de las líneas de trabajo que nos hemos planteado es, ya que tenemos la suerte de vivir en una ciudad que es tan generosa y con tantas presencias que todavía están de estos medios, poder pedirles que nos ayuden a reconstruir esa historia, esos 7 años de recuerdos, para poder escribir esta parte que es tan importante. Por ejemplo, me contaban, el famoso Negro Rosas, con esa voz maravillosa, fue el que fue encargado de leer el comunicado del Confer en ese momento cuando se cierra la radio. Muchos momentos verdaderamente emocionantes y de tantas personas que recuerdan, así que esta es una propuesta que a través de ustedes no la tenemos todavía lanzada formalmente, pero para contarles. Vamos anticipando. Claro, a los vecinos y a la gente que vamos a querer reconstruir esa historia. Es una historia que no está demasiado documentada, pero no formalmente contada, y nos gustaría recomponerla entre todos. Hablábamos de, por ejemplo, de Eduardo Zanoli, que pasó por la radio. ¿Te acordás algún otro nombre que de aquí de Mar del Plata que haya pasado también? Bueno, Jorge Dimitríadis, Tilio Usquiano, realmente son tantas personas. Estuvimos hablando con gente que actualmente está en Helio 6 también, con el señor Pocho Giordano, que recordaba. En fin, voy a ser injusta porque no me voy a acordar, pero sí sé de esos recuerdos de muchas personas que han trabajado aquí y cuentan cómo Tilde, por ejemplo, justamente, pobre que ya no la tenemos con nosotros y la tenemos en el corazón, ella contaba lo que era la experiencia de estar emitiendo desde la radio y viendo a través de las ventanas, porque justamente este ambiente que escuchamos y el ambiente verde era lo que ellos percibían y decían que era maravilloso trabajar aquí.